¿Qué tal? Buen día, Mechi. Exactamente, estamos con María, la mamá de Lisbeth, una joven de ¿cuántos años? 21. 21 años. 21 años que, bueno, el año pasado lamentablemente ha perdido la vida. ¿Qué dice la fiscal? La fiscal dice que murió, que nadie la mató, y obviamente los padres están convencidos de que la han matado. Contanos, María, ¿cómo te enteraste? ¿Cómo fue ese día de Lisbeth? A mi hija la llevaron secuestrada, los compañeros de trabajo le dijeron que vamos a comer y de ahí le dijeron luego que le iban a llevar a mi casa donde ella vive. ¿Esto fue luego de trabajar en qué boliche? En Capital Nay. Bien, fueron al boliche a trabajar y luego cuando terminan de trabajar a la madrugada le dicen que se iban a una casa, a comer. Y luego de ahí la iban a acompañar a su casa y no fue así, se lo llevaron a otro lado, a Lomas de Zamora, donde apareció muerta. Y esos fueron los compañeros de trabajo, no fue de una fiesta, ella fue a trabajar, ella trabajaba ahí los fines de semana y ella estaba estudiando para enfermería instrumentista quirúrgica. Sí. No era una chica loca como dijeron, como tergiversaron, hablaron mal de mi hija. Entonces a mi hija la mataron y estoy completamente convencida y acá hay una injusticia que las autoridades de Lomas de Zamora, por ejemplo la fiscal Fabiola Fanatey, directamente puso la mano al fuego por los asesinos diciendo de que ellos no lo mataron, no lo tocaron, no lo violaron, no lo estrangularon, no le hicieron nada. Pero mi hija tenía las huellas en el cuello de estrangulación, de que lo golpearon los arañazos de la nariz hasta los labios y la fiscal me dijo que eso no es arañazo, sino es un herpes. Contanos, María, ¿cómo fue? ¿Qué te dijeron los asesinos? ¿Que la llevaron a su casa? ¿Qué pasó? Que la llevaron a su casa, de que la encesaron ahí, la golpearon y la estrangularon, la violaron. ¿Tus propios compañeros de trabajo? Propios compañeros de trabajo. Y de uno de los asesinos, la esposa de Emanuel, no me recuerdo el otro nombre, Alejandro, me dijo su esposa de que la habían encesado, la habían golpeado, la habían estrangulado, la habían violado entre varios y había papeles higiénicos, puro semen, pura sangre. Y en las fotos también que sacaron los policías está así. Pero esas cosas, ¿cómo se llama? Esos papeles, fotocopias del crimen, del escenario, lo hizo desaparecer la fiscal, me secuestró. Ahora los chips del celular también me secuestró, con la abogada entraron de acuerdo. O sea, esto es un problema. Ustedes dicen que los están engañando tanto la fiscal como los dos abogados que han pasado por ustedes, que las pruebas las han hecho desaparecer. Sí, nos ha hecho desaparecer todo y yo quiero justicia, la verdad, hay una impunidad muy grande. Las autoridades que actúan así no deberían ejercer ese trabajo, ya deberían ir presos, porque ¿cómo es posible? Si una corrupta está ahí, yo le presenté todos los papeles, las pruebas, y no me quieres recibir, le presenté el celular para que haga la investigación a la fiscal Fanatey, me amenazó con meterme preso diciendo que yo la quité el celular a la señora Janet. Yo no la quité, la gente en el velorio lo sacaron. En ese celular había conversaciones de los asesinos con esa señora, ¿no? En ese celular había conversaciones con los asesinos, cómo se manejaron, a qué hora la mataron a mi hija, cómo se manejaron, todo, María, etcétera, cómo se manejaron para sacar en libertad a los asesinos. Al otro día lo soltaron en libertad. Espere que Mechi le va a preguntar. Sí, Paula, gracias. Sí. María, ¿qué tal? Buen día. Aquí Claudio y Mercedes la saludamos, la estábamos escuchando atentamente, pero como para ir pasando en limpio y también para que entendamos la situación. Usted hace referencia a este celular. ¿Este celular de quién es y qué es lo que dice? Bueno, el celular era de Janet Arias. Sí. ¿Ya? Janet Arias es la esposa del asesino que lo mató a mi hija, con la que le encontraron encesado en la pieza. Los dos individuos estaban ahí, fueron detenidos el domingo de la noche, sería el 2. Y ahí había mensajes. Y el 3 ya estaban pues en libertad, si no me equivoco. Sí, ahí había mensajes, todo, cómo se manejaron, a qué hora, qué le dieron, qué bebieron, cómo, todo. Y entonces en el velorio lo sacaron la gente, los que me estaban acompañando a velar a mi hija, ellos le pidieron, entonces ahí se destapó toda la olla, ahí supimos... Mechi, te voy a comentar, Janet es una de las personas, ella se encontraba en Bolivia,
Janet, la esposa de uno de los asesinos, se pone en comunicación con María Claro. y le dice que su hija estaba muerta, que la habían violado, que la habían golpeado y en dónde estaba. A ella fue la en que el le mom- informó. Y ella va al velatorio, o sea, Sí. la mujer del asesino va al velatorio y ahí es donde María le pide el celular. Janet no sé si se lo quiere dar o no, pero la cuestión es que quedó en poder de María Sí. y luego la acusan a María de haberse robado ese celular. ¿Es así? Claro. Sí. Y ahora la fiscal me dijo que me va a meter preso por esa razón. Y lo que yo quiero es justicia. Yo pensé que la fiscal, como mujer, como madre de familia, como una persona mayor y como autoridad, pensé que me iba a decir: mira, señora mamá, tranquilícese, tráigame todo María. para investigarlo y se haga para que siga toda la investigación. No, resulta que no. Me María. secuestró todo y entró de acuerdo con los abogados. María, Sí. ¿por qué cree usted que la fiscal actúa de esta manera? Le escucho. ¿Qué tiene en contra suyo? Porque la fiscal de entrada, cuando yo fui como mamá a preguntarle para que me explicara qué es lo que sucedió, me dijo con una crueldad, no como mujer, ni como madre, ni como autoridad, me dijo: ¿sabe qué, señora? Acá usted está equivocada, aquí nadie mató a su hija, nadie la tocó, nadie la estranguló, nadie lo violó. Sí. Así que no tengo por qué detenerlo a los individuos que usted dice, ellos no la mataron. Entonces, por esa razón, hoy mismo salen en libertad. Entonces, ¿cómo es posible que una autoridad me diga a mí eso? Si yo le estoy suplicando para que ella investigue, por lo menos le pedí una Pero, semana, María, por lo pero, menos 15 días que lo María, detengan hasta que se investigue qué María, pasó, quién mató, por qué sucedió eso. María, Ella estaba en la obligación de explicarme. María, sí. escúcheme por favor un momentito. Yo entiendo que usted, obviamente que lo que le pasó a usted Sí, le no escucho. se lo deseo a nadie, Sí. pero trate de calmarse un momentito y escúcheme, la pregunta es la siguiente. La fiscal se atiene a las pruebas de las Sí. pericias y las pericias en aquel momento dijeron que más allá de lo que usted dijo recién, su hija no tenía signos de violencia en el cuerpo y usted dice que sí. ¿De qué se agarra usted para decir que su hija Sí. tenía signos de violencia Sí. contra las pericias oficiales? Bueno, me agarro porque el cuerpo habla. Ella me puede decir que no la tocaron, Ajá. ¿me entiendes? Sí. Yo también he visto. Ella lo que me dijo cuando fui a retirar a la morgue el cuerpo de mi hija, Sí. mi hija estaba golpeada. Ajá. La cara tenía los arañazos, las uñas clavadas, desgarradas hasta los labios. Sí. Sí. Y ella me mintió, me dijo que nadie la había tocado y le pedí explicación qué significa eso, por qué razón. Pero eso, Entonces, y ella me inventó ahora que eso era un herpes. eso está en un ¿Tenía informe de una moretones en el cuerpo pericia. también? ¿La autopsia qué dice? Sí. No está, ni siquiera las huellas digitales de los individuos. Yo por eso le dije, ¿por qué no se investigó bien? Deberían hacer muy bien las autopsias también. Hicieron todo a lo rápido. Si yo no estaba acá, si no me hubiera venido rápido, Sí. si yo no hubiera venido rápido de Bolivia, seguro ellos lo hubieran enterrado. ¿Pero por qué cree que le y hacen ellos quiénes esto? son para enterrar a mi hija? Yo soy la madre. Sí, claro. Sí. Porque hay que cuello. Eso es lo que pienso, porque el jefe de mi hija es un bolichero y mató mucha gente, por eso los chicos también le dijeron, ¿me sacas de acá o te mandamos al frente? Esas cosas estaban en el usted celular está diciendo grabado. es que la justicia Entonces, está arreglada por con el Por boliche. esa razón. Perfecto, muy bien, sí, eso es lo que yo chicos, pienso. Tiene Pero, plata, qué sé yo. A ver, Y María, con ¿por lo qué? que los Tipo de abogados poder. también hicieron desaparecer los chips, con Sí. eso me confirman todo, entonces... Ajá. María, Ahora entiendo. igual esto ocurrió fuera del boliche. Ellos ya estaban Sí. fuera del horario laboral. Sí, fuera del boliche, pero en realidad el dueño sin quererla lo pisó al palito. ¿Por qué? Decime. A ver. Porque ¿Por él qué? fue a retirar al individuo más o menos a las 3 de la tarde de la casa de donde se halló el cuerpo de mi hija y se lo trajo a su boliche para que continúe trabajando. Ah, lo Él fue a sabía buscar. muy bien lo que pasó y ni siquiera ha sido capaz de llamar a la policía ni a la ambulancia. Entonces, ¿qué soy yo? No soy una tonta, me doy cuenta muy bien como mamá lo que sucedió. María, Y ahora, Es le raro pedí lo que de me los chips, ayudara. y el ¿Entiendes? Le dueño... pedí que me ayudara para que me consiga un buen abogado, lo ayudó a los asesinos. Ahora ellos están tranquilos, los tipos están trabajando en el boliche como si nada. ¿Y sabes cuánta gente corre peligro Ajá. dando ¿Y con qué- esos asesinos en el boliche hasta el día de hoy? ¿Qué le contó su hija sobre el boliche? Es Cuénteme. mucho, es muy grave, la verdad, en ¿qué acá yo decía creo su que... hija?
Cuando estaba viva mi hija decía que antes de que muera, antes que lo mataran a mi hija, murió otra persona. Ajá. Ahora, en ningún momento... Después de más antes, 2 años, un año y pico, también murió otra persona. O sea, lo tiraron de arriba y ¿Cómo lo apareció tiraron? muerto Ahora, abajo y en lo ningún lavaron y lo momento- sacaron, lo tiraron en la vereda. Disculpe, ¿en ningún momento se le cruzó renunciar al lugar o buscar otra cosa, ya que parecía, por lo que cuenta, muy grave? Digo, gente que se muere, que la tiran. Sí, bueno, yo como mamá, a mi hija la había advertido, le dije, no quiero que trabajes más. Sí. Quiero que te salgas de ese trabajo porque no quiero que sigas más. Es un peligro lleno de mafiosos que viven Sí. ahí. ¿Cuánto paran hacía ahí. que trabajaba Entonces ahí? mi hija me había dicho, mamá, es hasta que termine las clases voy a laburar unos par de semanitas, andate a Bolivia, regresas y dejo de trabajar, porque ella justo terminaba farmacología y luego tenía que ir a trabajar en farmacia, tenía que María, dejar ese trabajo María. porque yo también cuidaba a mi hija. Sí. Y eso era el María, ¿me compromiso que escucha? hicimos entre madre e hija. Y resulta que, sí, te escucho. Perdón que le interrumpa, pero le pedimos por favor que vaya un escucho. poquitito más lento, así podemos entender bien el tema y podemos entender Cuando habla. desde dónde comienza, ¿no? Yo recién le consultaba, ¿cuánto hacía que trabajaba ella en ese boliche? Empezó desde los 16 años, Ajá. lavando platos. O sea Ella que hacía estaba unos aún en la años. secundaria, estaba estudiando, jovencita, porque ella me decía, mamá, sí, casi como 5 o 6 años va a ser. Bueno, María, significa laburó que ahí. conocía muy bien Y lo que como pasaba ella me dentro del dijo, como boliche. hija me dice. Sí, Ajá. y todos lo saben. Está bien, toda y la aún, gente, María, como a mi hija lo conoce María, muy bien. María, Ella estudió espere, para María, barman. espere. Vamos por Déjenos parte. Le pido otra preguntarle, vez, María. por favor, le pido otra vez, vamos despacito, tranquilos, porque queremos entender absolutamente todo. Usted me dice, su hija tenía 21 años cuando falleció, trabajaba desde los Sí. 15, significa que hacía casi 5 o 6 años que estaba trabajando allí y conocía bien No. absolutamente todo. Sí, Bueno, sí. bueno, cuéntenos usted, pero despacio, por favor, María, trate de tranquilizarse, entiendo sus nervios, pero despacito, Sí. cuéntenos qué le decía su hija, porque usted nos decía rápidamente recién, como al pasar, que tiraron a alguien, que murió otra persona. Queremos saber exactamente qué es lo que pasa dentro de ese boliche, si hay drogas, si la policía está enganchada con el dueño del boliche. Queremos saber qué es lo que le contaba su hija, específicamente eso, pero despacio, por favor, cuéntenos. Bueno, mi hija me dijo que había muerto una persona, pero como ese día no estaba de turno, yo le había pedido que no vaya, que me ayudara en casa a laburar. Sí. Entonces ella se quedó y tenía que dar examen y yo le dije, tienes que estudiar también, así que no vas a ir a trabajar. Y ella se quedó un día sábado. Ajá. Y entonces ella había trabajado un día viernes y el domingo fue a cobrar. Y ahí Sí. resulta que había muerto una persona. Y yo Ajá. le había preguntado a mi hija, ¿por qué? ¿Y por qué murió? Ay, mami, esos pelotudos también se drogan cada cosa, que pastillas que se embuten ahí adentro y después echan la culpa a las mujeres. Y, Bueno. y no sé qué pasó y no me quieren contar nadie. Y me puteó en 1000 idiomas y me vine, me dijo, y se vino sin cobrar su sueldo. Así que yo tuve que darle de mi bolsillo para sus boletos. Espere, María, espere. Entonces ella Espere un como poquitito. que no me quería Hagamos- contar, pero sí, yo sabía. Hagamos un puntito ahí. En este punto podemos decir que su hija le había comentado que había drogas adentro del boliche. Sí, el ambiente. Leo le quería preguntar Sí. algo. ¿Ella tenía Leo. algún tipo de relación, digamos, contractual con el boliche? ¿En qué condiciones estaba trabajando ella? En negro. En negro. Todos sus trabajadores, todos sus empleados trabajan en negro. En negro les trata como a pesos y los echa cuando quieren porque trabaja cerca a la terminal, es su otro boliche. Entonces Sí. él abusa de la necesidad de los trabajadores, de las personas que vienen acá, los inmigrantes, que no saben dónde ir, entonces quedan ahí como Claro. anillo al dedo y de esa necesidad de ellos abusan. María, Entonces hace lo que quiere. María, ¿le alcanzaba a su Hace lo hija que quiere. el dinero que ganaba allí para trabajar, para Sí. vivir? ¿Dónde vivía su hija? Porque usted dijo que usted estaba en Bolivia y su hija vivía acá. ¿Su hija dónde vivía? En ese momento estaba ella en la Fezera y yo le dejé en mi casa porque ella acá en Liniers, ella alquila acá en Liniers, alquilaba, vive acá. ¿En dónde donde estaba? estoy en este momento. No le entendí, discúlpeme. Entonces, como me fui de vacación, entonces... En la Ferrere.
En la Ferrera. Como yo me fui de vacación allá a ver a mi mamá, ella está viejita, Claro. entonces mi hija me había dicho, mami, a Bolivia estoy de vacación, aproveché que yo voy a hacerme cargo de mis hermanos y Ajá. los voy a cuidar. Tengo 15 días, entonces por esa Claro. razón hice caso a mi hija Y y se me fue a fui. Bolivia. Y para María. mi regreso, la sorpresa que me llevé y es muy duro, la verdad. Mi hija no era una loca, estaba estudiando, sus sueños era No, está bien. Está estudiar para instrumentista quirúrgica y había terminado también. bien, María. María. No, es que nadie dice eso, Farmacología. María. No, Y por la verdad me supuesto. dio Por favor. mucha pena, mucha tristeza que difamaron mal de mi hija. Bueno, por eso, María, es que estamos Sí, le tratando escucho. de preguntarle el detalle de todo lo que pasó. Sabemos que es doloroso recordar esto, pero también tiene que ver con eso, entender qué es lo que usted sabe, por dónde viene su pedido de justicia, quién era su hija, ¿no? Y yo le quería preguntar si en algún momento tuvo contacto con el dueño del boliche. Mira, no se presentó desde el día del velorio, yo pensé que iba a venir. Solamente la mujer, ni siquiera el hombre no se acercó a saludarme. La mujer, la esposa nomás, Sí. me dijo sí, o sea, ya sabes, con indiferencia. Sí, Y me dice, no toques el boliche, que yo trabajo de eso. Pero se trata de mi hija, se Claro, trata sí. de vida. ¿Cómo no toque? Ella con su boliche puede ganar su plata, lo que ella quiere, pero a mi hija nadie me va a devolver. Claro. ¿Te amenazaron Nadie me va a en algún devolver. momento? Que no hagas ninguna denuncia contra el boliche, eso te dijeron. Sí, eso me dijeron. Y el el asesino, el que lo encontraron con mi hija muerta, él también nos amenazó. Le había pedido nombre y apellido, quiénes estamos hablando para que le estamos acosando y que nos den nombre y apellido. María, yo no la les tengo comunidad- miedo, yo no hice mal, María, no hice nada. la Siempre voy a comunidad decir la boliviana- verdad. La comunidad La boliviana verdad es cruza una fronteras. comunidad muy fuerte aquí en nuestro país. Sí. No solamente fuerte la comunidad en sí, sino que además tienen muy Sí. buenos representantes legales. Es decir, abogados que puedan llevar adelante esta causa y seguir con lo que usted está pretendiendo. Cuéntenos en qué situación está ahora esta causa. Está en la situación impune. Directamente la fiscal ya me dijo que no se va, que ya lo decidió y eso va a quedar impune y encima lo alargaron para el pero- 12 de septiembre, fíjate. El 12 de septiembre ya se cerró el caso. Eso lo hicieron a propósito. ¿Cómo que el ¿En qué cabeza cabe? Ahora, al respecto de mis compatriotas también, La hasta causa el está 12 de cerrada. septiembre de este mes que viene. Ah, el 12 de septiembre cierra Ahí la se causa. cierra todo, simplemente. Claro. Sí, Porque falta presentar 12 de pruebas. septiembre se cierra la causa, Porque no- entonces queda impune y Claro, yo no... si se cierra la causa es porque no han presentado pruebas. Presentamos y la fiscal no aceptó y no quiere aceptar, Claro, no tampoco la hizo aceptaron. ninguna investigación, le pedí Claro, a ver, Claudio, para entender un poquitito. Claudio, las ver. pruebas que ellos tenían, que Sí. eran los 2 chips del celular que le entregaron a Sí. una abogada, Sí. fotocopias y demás, esa abogada que en esos momentos ellos habían contratado, se reúne con la fiscal Sí. y luego de 2 meses de haber tenido ese celular, les dice que no iba a continuar con el caso porque no había más nada que hacer. Claro. Les devuelve el celular, pero sin los chips. Porque las Es pruebas así. no son válidas. No hay Para la pruebas, fi- para la hicieron fiscal. desaparecer las pruebas. Claro. Para la fiscal las pruebas no sirven. Y María, ¿algún tipo de testigo, Sí, alguna sí, compañera sí. de trabajo No que sirve. pueda, No pueda sirve. relatar? ¿Sabes qué me dijo la fiscal? ¿Qué te dijo? Mira, tendría que ir a la radio para que se junten todos los que le conocen a mi hija cómo era. Ahora, yo les pregunto, ¿no? A la autoridad, a la fiscal Panatey, le pedí que se investigue. Como autoridad ella tenía que dar la orden para que se presenten las personas donde la mataron a mi hija y en ese momento del crimen había, porque yo personalmente como mamá fui a hablar con el mismo asesino, con el otro compañero. Sí. Hablé, yo fui personalmente Sí. y hablé con la señora en el horario que estaban mi hija ahí con los individuos, esa señora con su marido estaban. Ajá. ¿Ya? Y Javier Kenayata también a las 12 a 3 y picos fue a retirarlo a su trabajador, ¿cómo se llama? A Rodolfo Alarcón. Ajá. Se lo fue a traer para que pase música en su boliche. Claro. Pues él sabía muy bien. Solamente que la fiscal,
como está cuechada, no le importa nada. ¿Y cómo como se llama dicen la nosotros fiscal? acá los bolivianos somos discriminados, un boliviano más, no importa, así es. Fabiola Raquel Fanatei, de la UFI 2 de Lomas de Zamora. Eso Ni le quería siquiera nos preguntar. quiere atender, ahora más que todo debe estar botando humos. Qué raro, ¿no? Porque habitualmente... Y lo que yo quiero es justicia, en no esta quiero que quede situación, impune. un fiscal o su representante o algún secretario o alguien de la fiscalía debería dar explicaciones de lo que sucede. La verdad es que tendríamos que tener en este momento un oficio, un papel firmado por la fiscal Sí. que diga justamente precisamente esto, que las pruebas que usted presentó no sirven. Y usted aparentemente no tiene nada todavía, ¿verdad? Sí, para ella sí. Ahora resulta, me dice ella que le dé el nombre y apellido, que le diga cómo es la persona que me comentó en la comisaría. Sí. Y yo le dije, ¿para qué quiere saber? ¿Para que lo eche? No, ellos quieren saber, despedirlo a la gente que trabaja ahí en la comisaría, porque yo me equivoqué de comisaría, tenía que ir al otro y me fui al otro lado y la señora me dice, ¿sabe qué, señora? A tu hija... yo fui humildemente, le dije, mira, mi hija murió. ¿Cómo? Me dice, ¿quién sos usted? Soy la madre de Lisbeth Foronda Calani. Mira, señora mamá, me dice, Bien. aquí tu hija no murió, a tu hija la mataron María. brutalmente. Usted como mamá está en la obligación de exigir a la Fabiola Fanatei, la fiscal, Ujú. para que investigue todo el caso y te explique cómo sucedió. A tu hija la mataron. Bien. Y ella te tiene que explicar. María, espere un momentito. Y entonces María, yo fui enfurecida. espere, perdón, a espere un pedirle momentito. explicación. Un momentito, espere, por favor, un segundo nada más. Quédese allí, un momentito. Último momento. Para la familia, estos serían los asesinos de Lisbeth. Bueno, María, ahí estamos. Personas que vos señalabas recién como los responsables de la muerte de tu hija. Ahí los estamos compartiendo, por supuesto, con los recaudos que hay que tener, porque todo está en proceso de investigación. Vos recién hablabas también de un tema de discriminación. ¿Vos te sentís discriminada? ¿Sentís que porque sos de la comunidad boliviana no te dan la atención que deberían darte por parte de la justicia? Cuando fui a la fiscalía con todos los testigos, lo trató muy mal a la fiscal Fanatei, a los testigos que fueron a declarar, los amigos, los conocidos de mi hija, los que lo conocen. Sí. Por eso me refiero. ¿Mal en qué sentido? Lo trataron muy mal, los gritó. Por eso, o sea, en el sentido de que con una soberbia muy grande, diciendo, porque los testigos fueron con los videos, las grabaciones, todo, ¿no? Con las pruebas, y no le hizo valer. Eso no son pruebas, a mí no me traigas. Quiero hechos, así le había dicho, lo alzó la voz en voz María, alta. ¿videos de qué llevaron ante la fiscal? Sí. Videos de lo que ellos tenían, los mensajes que hablaron. ¿Y qué decían Como los a mi hija mensajes? lo conocen mucho, los desde la primaria, la secundaria, en la Ajá. facultad. Ujú. Lo que se manejaron ¿cómo se llama? En el momento del crimen. Por eso, ¿qué decían esos mensajes? ¿Eran conversaciones entre ellos? ¿Qué más? Eran conversaciones donde decía Javier Kenayata, mira, quédense tranquilos que yo ya hablé con la fiscal, ya hablé con el comisario, ya hablé con médico forense, ya hablé con todo, y así que nos podemos quedar todo tranquilos acá. Claro. Y aquí no pasó nada. Está caratulada Lisbeth como si ella se hubiera tomado con sus propias manos bebida alcohólica y murió, durmió mal y se ahogó con su propio vómito. Así que quédense tranquilos, chicos, que yo ahora voy a ir a encontrarme con los que están en la comisaría, voy a ir a retirarlos. Eso decía en el celular El dueño del boliche, el ¿no? dueño del boliche. Entonces, por esa razón, yo le pregunté eso a la señora fiscal, le dije, ¿qué significa esos comentarios, señora fiscal? Le dije, ¿cuánto cobró por su silencio? Acá Javier Kenayata le dijo bien claro, está en el mensaje, ¿por qué esas cosas no quiere escuchar, no quiere aceptar? Se supone que son pruebas muy claras como el agua. María, Entonces,
La fiscal no me quiere ni ver ya. María, usted Ni le me quiere dijo- aceptar. Usted le dijo a Al la último fiscal... me dejó sola con una abogada. ¿Usted le dijo a la fiscal cuánto cobró por su silencio? Sí, señor, le dije así, yo digo la verdad. Porque la bronca que tenía, como No, ella me es dijo, entendible. todas esas pruebas son Sí, mentiras. claro. No, Entonces yo, como el audio que tengo grabado, entonces yo le presenté, ¿y qué significa esto? Explíqueme. Estoy en mi derecho como mamá. Ella Bien. sí dice que estoy mintiendo, entonces yo voy con la verdad. Que me Sí. explique si yo estoy mintiendo. No, totalmente, María. Además entendemos Entonces su dolor yo necesito y su, justicia, y su exijo justicia. indignación. Sí. Ahora en un ratito vamos a volver sobre este tema. Paula, por favor, Sí. enseguida volvemos. María, ténganos paciencia. Tenemos que seguir adelante Sí. con más información, pero inmediatamente vamos a volver con usted. Sí, le En un pedimos ratito. unos minutos.